Hemos repetido tantas veces que serían incontables la expresión creo en el Espíritu Santo, en el credo de nuestra fe católica, en los domingos, muchas veces en el comienzo de la oración del rosario y en multitud de otras ocasiones. Cuando recitamos el credo de nuestra fe católica, afirmamos sin lugar a dudas esta frase lapidaria, que creo en esta persona. Creo en el amor personal de esta persona, en la realidad de esta persona. Creo en el Espíritu Santo. Y esto, a la luz de un tiempo de Pascua que poco a poco llega a su fin y que nos va preparando con mayor intensidad, la Iglesia casi con expectación jadeante, anhela, añora la venida del Espíritu Santo, estas lenguas de fuego, este viento huracanado que va a sobrevenir sobre la Iglesia. Y así por eso hoy Jesús dice en el Evangelio, cuando venga el Paráclito, que la palabra parakletos en griego, ya os lo he explicado, significa defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Para que no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús no deja lugar a dudas. El Espíritu Santo Paráclito es un don que Cristo nos envía desde el Padre. El Espíritu de la verdad, que es uno de los títulos más bonitos que se le aplican al Espíritu Santo y que le aplica Jesús al Espíritu Santo. Este Espíritu procede del Padre y del Hijo, así lo afirmamos en el credo. También se puede decir, y es igualmente correcto, que procede del Padre por el Hijo, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es decir, Él nos llevará a la plenitud de todo lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Pero ¿qué queremos decir exactamente cuando afirmamos que nosotros creemos en el Espíritu Santo? Pues recordar las palabras del apóstol San Pablo a los Corintios. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. O cuando nos dicen los Gálatas, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Por eso, para entrar en contacto con Cristo, es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede, Él es quien despierta en nosotros la fe. Por eso, por medio del bautismo, que es el primer sacramento de la fe, la vida, que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntimamente, personalmente, por el Espíritu Santo en la Iglesia. Hay un párrafo que quiero compartir con vosotros maravilloso del gran San Ireneo, que dice: el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Por eso es muy triste que los católicos tengamos tan poca conciencia de la presencia real, viva del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es que el Espíritu Santo con su gracia es el primero, el que primero toma la iniciativa. Él es el quien despierta en la fe en nosotros y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, como nos dice San Juan en el capítulo 17. No obstante, Él es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. Está este párrafo del gran San Gregorio Nacianceno, que también es llamado el teólogo, y dice así: el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo,
El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos, de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en esplendores cada vez más espléndidos. Como siempre, los padres de la Iglesia, que nos dan una visión, nos dan unas intuiciones maravillosas de cómo son las relaciones de las personas divinas entre ellas y cómo se relacionan estas personas con nosotros. Y yo os animo en todo esto a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos ofrece una síntesis preciosa de todos estos grandes misterios de los que venimos contemplando. Por eso creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, que es consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, decimos en el credo niceno-constantinopolitano. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se trata del Espíritu Santo, sino en la economía divina. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación. Él está activamente involucrado, primero desde toda la eternidad, después en el comienzo de la creación, cuando aletea sobre la creación. Y está presente hasta la consumación de los tiempos. Pero es en los últimos tiempos que ha inaugurado la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu Santo se muestra con toda su potencia, se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como una verdadera persona, diferente del Padre y diferente del Hijo. Entonces, este designio divino, que se consuma en Cristo, que es el primogénito, que es la cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. Por eso la Iglesia, que es la comunión de los santos, la comunión de los creyentes, la comunión de los bautizados, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Todo esto es fruto del Espíritu. Mirad, las palabras de San Pablo a los Corintios son tremendas. Él dice: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero su Espíritu, que lo revela, nos hace conocer a Cristo, que es su verbo, su palabra viva. Pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Por eso un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen, porque Él mora en ellos. Esto es para meditarlo con mucha hondura. Y la Iglesia, la misión de la Iglesia, que es la comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella misma transmite, es el lugar, es en la Iglesia, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está presente en las Escrituras que Él, el Espíritu Santo, ha inspirado. Él está presente en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. El Espíritu Santo está presente en el magisterio de la Iglesia, porque el Espíritu Santo constantemente asiste al magisterio de la Iglesia, al Papa con el colegio de los obispos en comunión con Él. Está presente en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, que es donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. En la oración está presente el Espíritu Santo, porque es en la oración donde Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo está presente en la Iglesia en los carismas y en los ministerios por los cuales se va edificando la Iglesia.
está presente en los signos de vida apostólica y misionera, está presente en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Por eso, queridos hermanos, si el Espíritu Santo está tan vivo, tan presente, es tan real, palpitante, está en medio de nosotros, Él es la vida, el alma de la Iglesia, como Él es la vida del resucitado, Él es el que actúa en el resucitado, Él es el don que el Padre por el Hijo se comunica. Pero es más, no es ni siquiera que nos comunica un don, es que el Espíritu Santo es el mismo Dios que se nos da como un don. Por eso, hermanos, que con la Santísima Virgen María, que fue la criatura que más perfectamente acogió la acción del Espíritu Santo desde su Inmaculada Concepción, por supuesto el misterio de la Encarnación, hasta su asunción en cuerpo y alma a los cielos, todo eso es obra del Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu es el que está actuando en la Iglesia. Yo me creo de verdad que hay un paralelismo, no una absoluta igualdad, pero un paralelismo entre la divinidad y la humanidad de Cristo y el Espíritu Santo y la Iglesia, porque el Espíritu Santo solo se puede hacer presente en la carne de Cristo resucitado, que es la Santa Madre Iglesia Católica.